En primer lugar, la realidad es que la discusión de la rendición de cuentas se dio en un contexto tal vez mucho más complejo, distinto al que venimos acostumbrando, principalmente porque estábamos acostumbrados a tener reuniones previas con los secretarios de cada área, principalmente con el secretario de Hacienda, porque obviamente que hay datos muy sensibles, muy finos, que es importante tener esa conversación con el secretario del área para, en primera instancia, obviamente conocerlos, y en segunda, entenderlos, comprenderlos. Claro. Y la realidad es que, bueno, la pandemia por la cual estamos atravesando no nos permitió poder tener esa charla con el secretario del área. Se hizo un tanto complejo, sí tuvimos reuniones vía Zoom, pero bueno, la realidad es que no termina nunca siendo lo mismo porque la vista de expedientes es presencial, por lo tanto no se puede tal vez revisar todo como uno quisiera o al fondo de la cuestión que uno quisiera. La rendición de cuentas se terminó aprobando por mayoría, lo que se aprobó fue el despacho que emitió la mayoría de los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuentas, de la cual, como bien decías al principio, presido. Y la realidad es que los fundamentos, bueno, se basaron en sí en los siguientes. La evaluación que se hizo de la temática fue diferente, distinta uno del otro. ¿Por qué? Porque a la hora de evaluar lo que es una rendición, uno tiene dos parámetros, que es el de lo devengado y el de lo percibido. Y tal vez hay números que discrepan enormemente uno del otro dependiendo del criterio que uno utiliza. Si nos abocamos netamente a lo que fue lo presupuestado, porque la rendición de cuentas hay que trabajarla específicamente con lo presupuestado, o mejor dicho, con lo aprobado presupuestadamente, nos abocamos a un presupuesto inicial de 1.450 millones de pesos. Y la realidad es que si uno utiliza el criterio de lo cobrado, o sea, de lo que uno básicamente tiene, la diferencia entre lo presupuestado y lo rendido es un 10%. Por lo tanto, no hemos visto, por lo menos desde el bloque, una gran discrepancia entre lo presupuestado y lo rendido. Principalmente porque el año 2019 fue un año de mucha incertidumbre, un año político, un año que estuvo condicionado tal vez por no solo el contexto político, sino también el contexto económico. Tuvimos dos saltos cambiarios en el medio, una inflación que era difícil obviamente de prever en cierto punto. Por lo tanto, todos esos condimentos a la hora de aprobar o rechazar una rendición de cuenta es importante tenerlos en claro, digamos, tenerlos en cuenta, evaluarlos. Porque si uno se ajusta netamente a lo presupuestado y cree que los números van a ser exactamente los mismos, y uno arranca ya equivocado. Si uno ve el comportamiento de las 5 principales tasas que cobra el municipio, por lo menos desde nuestro bloque, la única diferencia sí marcable se da particularmente en dos tasas. Una es la tasa por inspección de seguridad e higiene y la otra tasa es la del alumbrado público, que responden a criterios distintos, digamos. La tasa de seguridad e higiene tiene una base tributaria ajustada a lo que son ingresos brutos. Y si la inflación no fue exactamente la misma a la que uno tenía pensado durante todo el año, la realidad es que es muy probable, por así decirlo seguro, por no así decirlo seguro, que los números cambien. Distinto es la tasa del alumbrado público, que sí hay una grata sorpresa en eso. Grata porque obviamente la cobrabilidad fue mayor a la esperada. Estamos hablando de un 18% de aumento. Por lo tanto, el municipio lo que tuvo fue la posibilidad de hacer uso de recursos que no contaba o no pensaba contar con ellos en su momento cuando elaboró el presupuesto para el año 2019. Por lo tanto, ¿es una contra? No, para mí no es una contra. Es una contra si uno piensa en que va a percibir 100 y termina recaudando 5, porque todo el gasto que uno diagrama en todo el año, obviamente que no va a poder hacer frente. Y el principal compromiso que tiene uno es frente a la sociedad. Y si cuando uno aprobó un presupuesto y le dijo a la sociedad, o a parte de ella, que le iba a hacer el cordón cuneta, el alumbrado público, la carpeta asfáltica o las cloacas, no cumplirle es un problema.